Adrián tenía las manos ennegrecidas de aceite y la espalda encorvada por horas buscando piezas útiles entre montañas de metal oxidado. Su taller era un cúmulo de hierros retorcidos, filtros quemados, válvulas herrumbrosas y toda clase de chatarra que nadie en la estación Exilio reclamaba. El calor del generador apenas mantenía el frío a raya, pero a Adrián eso no le importaba. Aquí estaba a salvo de la Confederación, de las viejas deudas y de cualquier mirada curiosa. Aquella noche, sin embargo, la rutina se quebró como vidrio bajo su bota. Primero fue un retumbo sordo, luego un zumbido que sacudió cada tornillo suelto. Un par de tuercas rodaron hasta sus pies. Adrián apagó el soplete, tensó la mandíbula y caminó hacia la entrada, levantando su vieja llave inglesa como si pudiera detener a un invasor armado. El techo de láminas vibró con un impacto brutal. Un panel entero se desprendió, arrojando polvo metálico y fragmentos de tubería. Adrián apenas alcanzó a saltar a un lado cuando algo, o alguien, cayó pesadamente sobre la mesa de trabajo, aplastando circuitos y derramando solvente por doquier. Entre la nube de humo y chispas, la silueta era inconfundible, una figura envuelta en una armadura de placas doradas, aunque el brillo está bajado por golpes profundos, cortes recientes y quemaduras aún humeantes. La visera estaba rajada, dejando ver apenas un destello de unos ojos cerrados. Un líquido denso, oscuro, se filtraba por las juntas del peto, goteando sobre el suelo de metal caliente. Por todos los demonios de Plutón, murmuró Adrián, dando un paso inseguro. No escuchó palabras, ni gruñidos. Solo un leve susurro, como si la mujer respirara a duras penas dentro de ese caparazón de guerra. Adrián tanteó con cuidado, bajó la llave inglesa y se arrodilló a su lado. Tocó el casco, notó la vibración de un exotraje a punto de colapsar. Lo soltó de inmediato, la energía acumulada chisporroteaba bajo cada placa agrietada. Tranquila, tranquila, ya, balbuceó mientras forzaba la cerradura magnética del cuello. Un leve siseo liberó vapor sulfuroso, y por fin pudo levantar la visera rajada. Lo que vio no era la cara de una mercenaria cualquiera, ni una contrabandista, ni siquiera una guerrera ruda de las que solían pasar por Exilio huyendo de recompensas galácticas. Era un rostro pulcro, de facciones finas, la piel tan clara que la suciedad de la batalla parecía mancharla con crueldad. Sus labios se movían intentando formar palabras, pero solo salió un susurro ronco, irreconocible para sus oídos humanos. Adrián tragó saliva. Su instinto gritaba dejarla allí, huir, vender la armadura por piezas antes de que llegara su verdadero dueño. Pero algo en esos ojos, apenas entreabiertos, lo detuvo. Un destello de miedo, de súplica muda, de algo que ni la coraza más temible podía esconder. Sin pensarlo más, barrió la mesa de trabajo, arrastró su camastro improvisado y acomodó a la desconocida sobre él. Quitó la mayor parte de la armadura con destreza de mecánico, placas sueltas, válvulas oxidadas, cables quemados que chispeaban al menor roce. Cada pieza que soltaba revelaba piel amoratada, cortes sellados con parches de medigel barato, heridas antiguas superpuestas a golpes recientes. ¿Quién eres tú?, susurró, buscando un pulso en su cuello expuesto. Ella no respondió. Solo respiró con un gemido breve, casi infantil, mientras Adrián tomaba un rollo de vendajes, un soplete más fino y su caja de parches de polímero para sellar cada grieta. Trabajó toda la noche, apenas deteniéndose para limpiar la sangre que brotaba lenta pero persistente. Cuando el generador se apagó por falta de combustible, la primera luz del falso amanecer encontró a Adrián sentado junto a la desconocida, sosteniendo su mano enguantada como si temiera que, al soltarla, todo desapareciera. Fuera, sobre la chatarra ennegrecida, la primera patrulla de reconocimiento descendía del cielo plomizo, siguiendo rastros de energía que ningún taller clandestino podía esconder para siempre. Y Adrián, ajeno al rugido de los reactores, no pensaba soltar esa mano. Ni esa armadura rota. Ni esa mujer que respiraba, ahora, solo porque él lo había decidido. La respiración de Catalina llenaba cada rincón del taller como un rumor eléctrico. Adrián se había quedado dormido a su lado, con la frente apoyada en el borde del camastro improvisado, hasta que sintió unos dedos ásperos enredarse en su cabello. Despertó de golpe y se encontró con los ojos abiertos de ella, dos luceros de un azul imposible, tan fijos en su rostro que sintió un frío recorrerle la nuca. ¿Dónde estoy?, dijo ella, su voz raspada como metal sobre piedra, pero cargada de un tono que no admitía mentiras. Adrián se incorporó, frotándose la nuca para recuperar un poco de compostura. Notó que sus herramientas, sus piezas de repuesto, incluso su comida enlatada, estaban a su alrededor como un muro improvisado entre ella y el resto del mundo. «Estás a salvo. En mi taller».
Te caíste del cielo, literalmente. Tu armadura estaba hecha trizas. Intenté repararla. Bueno, intenté salvarte primero. Los ojos de Catalina vagaron por la estancia. Sus pupilas se contrajeron al ver el techo abierto, el humo resumando de los generadores de reserva y las placas de su coraza esparcidas sobre una vieja manta militar. Por un segundo, Adrián sintió que algo invisible le oprimía el pecho. Ella era como una fiera, herida, acorralada, pero todavía con la mirada de quien podría destriparlo en un parpadeo. Ella intentó incorporarse, pero un pinchazo de dolor le arqueó la espalda. Un gemido seco le escapó de los labios. Adrián dio un paso hacia ella, levantando las manos. Tranquila. Todavía tienes fragmentos dentro. ¿Necesitas reposar o podrías? El brazo de Catalina se alzó tan rápido que apenas vio la hoja improvisada que ahora le rozaba la garganta. No era una espada, ni un cuchillo, era una placa de blindaje rota, afilada en el borde, aún con remaches colgando. En sus manos, era tan letal como un sable imperial. ¿Quién eres tú? Escupió, su aliento cálido contra su rostro. ¿Qué sabes de mí? Adrián tragó saliva, sintió el sudor recorrerle la columna. Vio de cerca su cuello salpicado de cortes cicatrizando bajo un líquido que él mismo había vertido. Vio su pecho, vendado torpemente, respirando con dificultad. Y vio, sobre todo, la desesperación temblando en sus párpados. No sé nada. Ni siquiera sé tu nombre. Solo que sangrabas, y que necesitabas ayuda. Eso es todo. Por un instante, creyó que lo degollaría igual. Pero Catalina bajó la placa oxidada y dejó caer la cabeza sobre la almohada improvisada. El metal chocó contra el suelo con un estrépito que hizo temblar tuercas y resortes sueltos. Catalina, dijo ella, casi como un susurro roto. ¿Qué? Mi nombre es Catalina. Si vas a arreglar mi armadura otra vez, al menos sabrás cómo llamarme. Adrián soltó el aire que no sabía que contenía. Se permitió una sonrisa breve, rota por la tensión que seguía mordiéndole los nervios. Con cuidado, recogió el blindaje improvisado del suelo, lo colocó junto al resto de placas en la mesa de trabajo y se arremangó de nuevo. Te prometo que estará como nueva. Y tú también. Catalina cerró los ojos. Pero su mano, antes de hundirse en el colchón, rozó la suya, aferrándose a su muñeca con una fuerza que contradijo cada herida, cada contusión que le había reparado durante la noche. No abras la puerta, murmuró ella, medio dormida. Ellos vendrán. Vendrán por mí. Y por ti. Adrián sintió que la electricidad del generador ya no era la única chispa cargando el ambiente. Allí, a su lado, la mujer desconocida, la fiera herida, la reina sin corona, aún sin saberlo él, dejaba entrever la tormenta que caería sobre su taller. Pero en ese momento, no pensó en naves ni en soldados ni en imperios ocultos. Solo pensó en que tenía que soldar bien cada placa, ajustar cada circuito, curar cada costura de piel rota. Porque mientras ella respirara allí, dentro de esas paredes oxidadas, Adrián sintió que todo el universo debía esperar. Y afuera, la primera patrulla de reconocimiento ajustaba sus coordenadas, siguiendo un leve rastro de calor que conducía, inevitablemente, a su refugio. Catalina apenas dormía. Cerraba los ojos unos minutos, pero su mente seguía despierta detrás de los párpados. Adrián lo notaba cada vez que la tocaba para cambiarle un vendaje o comprobar la presión de sus placas de soporte, sus dedos tensos, la mirada que de pronto se abría y lo perforaba como un bisturí. En esos días, el taller se convirtió en un santuario improvisado. Afuera, rumores de naves desconocidas y exploradores vestidos de negro empezaron a filtrarse entre chatarreros y mendigos de la estación. Dentro, solo se escuchaba el golpeteo del martillo de Adrián, el zumbido de los soldadores y la respiración agitada de Catalina cada vez que un fragmento de metal rozaba una herida aún fresca. A veces ella hablaba en sueños. Murmuraba palabras que no eran de ningún dialecto que Adrián conociera. Nombres, coordenadas, órdenes veladas. Una noche, mientras reemplazaba la articulación de la hombrera izquierda, Adrián escuchó su voz quebrada, diciendo algo como, Sector Delta, activar protocolo. Legión despierta. Él la observó con la llave inglesa suspendida en el aire. Se inclinó sobre su rostro perlado de sudor. Quiso preguntar quién demonios era realmente, pero solo pudo limpiar su frente con un trapo húmedo. Cuando Catalina despertó, lo miró sin rastro de sorpresa. Lo agarró de la pechera de su overol, atrayéndolo tan cerca que su aliento quemó su oreja. ¿Me has escuchado? Adrián no supo mentir. Sí. Un poco. No entiendo nada.
Ella lo soltó y soltó una risa hueca que más bien fue un bufido contenido de rabia. Se irguió sobre un codo, miró las placas pulidas y las soldaduras relucientes que Adrián había improvisado usando piezas de naves agrícolas. Podría ser útil en mi flota, dijo ella, como si mascullara una idea imposible. Podría ser útil para toda mí. Se cayó antes de terminar. Se tocó el costado con un leve gesto de dolor, su pecho subía y bajaba rápido. Adrián, aún de rodillas, le tomó la mano enguantada, sorprendiéndose de encontrarla cálida y humana, no fría ni mecánica como había supuesto la primera noche. No tengo flota, bromeó él, intentando aligerar la tensión. Ni idea de lo que eres, ni de qué protocolo activo. Solo sé soldar cosas que todos dan por rotas. Catalina arqueó una ceja. Se le escapó una sonrisa diminuta, una grieta en su coraza de reina implacable. Eso lo sé bien, susurró. Has soldado a mí. Se dejó caer de nuevo sobre los almohadones improvisados y giró el rostro hacia la pared donde Adrián colgaba piezas y herramientas. Su voz salió más baja, como si confesara un pecado. No debería haberte encontrado. No debiste ayudarme. Ahora no puedo dejarte atrás. No puedo dejar que ellos te encuentren. Adrián se quedó en silencio, con las manos manchadas de grasa, el corazón retumbando con un miedo nuevo. No miedo de ella, sino de lo que significaba cada palabra que escapaba de su boca. Un pitido corto rompió el momento. El brazalete de Catalina, oculto bajo vendas y cables, empezó a emitir una luz azul intermitente. Ella lo miró, tensó la mandíbula, y con un solo toque abrió un canal de voz que Adrián escuchó claramente esta vez. Reina Primus, ubicación confirmada. Tropas de la Guardia Real en tránsito. Preparativos para extracción inmediata. Adrián sintió como si le hubieran vaciado plomo en el pecho. Reina. Tropas. Guardia Real. Extracción. Se incorporó torpemente, trastabillando entre cajas de piezas y circuitos chamuscados. Catalina se volvió hacia él, aún tendida, pero su mirada era otra vez de acero puro. Lo atrapó con la voz antes de que diera un paso hacia la puerta. Adrián, escúchame bien. Si sales, te matan primero a ti. Si te quedas, luchas conmigo. Él no respondió. Ni siquiera respiró. Solo vio su propia imagen reflejada en el metal pulido de la armadura que había remendado con tanta dedicación. Y entendió, demasiado tarde, que había reconstruido mucho más que un traje de guerra. Había despertado algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y afuera, entre corredores de hierro, un pelotón de sombras avanzaba sellando cada acceso con pasos firmes, blindaje de élite y órdenes de no dejar testigos vivos. El rugido de los motores de descenso sacudió los cimientos del taller de Adrián como si una tormenta hubiese caído del cielo de metal y polvo. Desde la rendija de la compuerta trasera, Adrián pudo distinguir el fulgor de los focos tácticos proyectados sobre las ruinas de chatarra, columnas de soldados con armaduras pulidas, insignias doradas en los hombros, formándose en círculos alrededor de su refugio. Entre ellos se movían siluetas más altas, portando lanzas de plasma que chisporroteaban en la penumbra contaminada de la estación Exilio. Dentro, Catalina se había incorporado completamente. El sudor caía por su cuello, pero ya no temblaba. La vieja manta que cubría su torso vendado se deslizó hasta sus caderas mientras ella deslizaba cada placa reconstruida sobre su cuerpo, como quien viste la propia piel. Su respiración era calmada, calculada. Parecía absorber cada vibración que llegaba desde el suelo. Adrián intentó hablar, pero Catalina apenas levantó una mano para imponer silencio. Su brazalete emitía secuencias de luz, pulsos que respondían a frecuencias militares que Adrián no comprendía. Ella se acercó a él, tan cerca que pudo oler el metal recalentado de la armadura mezclado con su perfume salado de mujer viva, terca, imposible de quebrar. Si algo me pasa, escucha bien, susurró, hundiéndole el índice bajo la mandíbula para que la mirara directo a los ojos. Toma esto, apunta cualquiera que lleve este símbolo y dispara. No dudes. Yo volveré por ti. Le colocó en la palma un cilindro que vibraba débilmente, una batería viviente conectada a códigos que Adrián no sabría leer ni en 1000 años. Él quiso protestar, devolverle el artefacto, decirle que no tenía idea de cómo usarlo. Pero entonces la explosión reventó la puerta principal como si un trueno hubiese caído del techo. Soldados de la Guardia Real irrumpieron envueltos en luz blanca y humo denso, avanzando en formación perfecta. Sus voces retumbaban como una sola garganta, Reina Primus. Reina Primus. Reina Primus. Adrián retrocedió, cegado por la ráfaga de luz, sintiendo el crujir de metal bajo sus pies descalzos. Catalina no se movió un paso atrás.
Se adelantó, el peto recién soldado brillando sobre su pecho, el casco aún abierto dejando ver sus labios tensos, la mirada implacable. Un oficial, diferente de los demás, emergió entre las filas, su armadura decorada con insignias de alto rango y una capa que ondeaba sobre los cascos carbonizados de los centinelas caídos afuera. Se quitó el casco, revelando un rostro severo, tallado por años de disciplina. Reina Primus, venimos por usted. La extracción está lista. El sector quinto no puede sostener su ausencia. Catalina lo observó en silencio. Luego giró el rostro hacia Adrián, tan rápido que él sintió el filo de su atención cortarlo en dos. Lo miró de arriba abajo, como si grabara cada rasgo en su memoria. En sus ojos, Adrián leyó algo que ninguna armadura, ningún rango ni imperio podían ocultar, un miedo que no era por ella, sino por él. No iré sin él. El oficial frunció el ceño, miró a Adrián como si fuera una mota de polvo sobre mármol sagrado. Con el debido respeto, Alteza, este sujeto no. Catalina alzó un brazo y en ese instante una ráfaga de energía surgió de su guante, tan precisa que rozó la mejilla del oficial dejando una línea humeante. Las filas de soldados ni siquiera parpadearon, pero el silencio cayó sobre todos como una losa. No iré sin él. Repite la orden. El oficial tragó saliva. Volvió a colocarse el casco y, con un leve movimiento de su mano enguantada, cambió la formación. Un anillo de protección rodeó a Catalina y a Adrián. Adrián apenas entendía cómo su mundo se había convertido en aquello, un refugio convertido en sala del trono improvisada, donde la chatarra era oro y su mano sostenía la llave de un secreto que ni él mismo podría explicar. Catalina, aún rodeada por su guardia, caminó hacia él, pegó su frente a la suya y, en voz apenas audible, le prometió algo que él tardaría días en digerir completamente. Nunca más estarás solo. Ni escondido. Ni bajo nadie. Si me reparaste una vez, ahora yo te reconstruyo a ti. Y mientras el escuadrón sellaba el perímetro, Catalina ordenó el despegue inmediato. Entre chispas, humo y un cielo devorado por naves de guerra, Adrián comprendió que acababa de perder su viejo taller para siempre. Pero algo dentro de su pecho latía con un fuego que ninguna explosión podría apagar. El aire dentro de la nave de extracción era denso, cargado de ozono y sudor de soldados que no se permitían pestañear. Adrián se sentía un intruso en ese templo móvil de acero pulido, rodeado de insignias grabadas con símbolos que jamás había visto y rifles de plasma que lo seguían como ojos vivos cada vez que respiraba demasiado fuerte. Catalina, sentada en un trono improvisado que sobresalía en medio del compartimento de mando, estaba rodeada por paneles holográficos que proyectaban mapas de sectores estelares enteros. Su armadura, que él mismo había restaurado con piezas de tractores mineros, ahora brillaba reforzada con sellos reales que sus ingenieros habían estampado en cuestión de minutos. Cada placa que Adrián había soldado con manos temblorosas ahora era venerada como reliquia de guerra por todos los presentes. Mientras la nave ascendía, Adrián intentaba asimilar la avalancha de órdenes en idiomas que no entendía, fragmentos de conversaciones interceptadas y mensajes que se proyectaban como espectros flotando entre cables y ventiladores. El estruendo de motores retumbaba en su pecho como un recordatorio de que todo lo conocido quedaba muy atrás, reducido a cenizas y metal roto. Catalina lo llamó con un leve gesto de su mano enguantada. Los soldados se apartaron sin protestar, como si una corriente invisible los desplazara para abrir un pasillo solo para él. Cuando Adrián se acercó, ella extendió la palma y lo obligó a colocar su mano sobre la suya. Sintió bajo su piel un leve pulso eléctrico, un latido sincronizado con su brazalete imperial. Lo tuyo ya no es solo mío, susurró, manteniendo su voz lejos de oídos ajenos. Lo tuyo es de todos ellos ahora. Cada soldado aquí sabe quién eres. ¿Cómo me salvaste? ¿Cómo me reconstruiste? Adrián quiso apartar la mano, pero Catalina lo sostuvo con una fuerza casi imposible para alguien que apenas días antes no podía ni sostener su propio casco. No soy uno de ustedes, protestó él, tragando saliva mientras veía a su alrededor los cascos sin rostro vigilándolo. No soy soldado, ni príncipe, ni nada. Solo soy un chatarrero que... No termines esa frase, lo interrumpió ella, sonriendo apenas con la comisura de los labios. Un chatarrero que reparó a la emperatriz de la Confederación Estelar con restos de lavadoras oxidadas y piezas agrícolas. ¿Qué título quieres? ¿General? ¿Consejero? ¿Consorte? Pídelo y será tuyo. Adrián sintió vértigo, como si la nave girara bajo sus pies. Quiso soltar una risa, pero de sus labios salió un jadeo de incredulidad. Catalina lo atrajo más cerca,
Apoyó su frente en la suya y dejó escapar un susurro que solo él pudo oír entre el rugido de los reactores. Si muero, tú serás la chispa que incendiará esta galaxia para mí. No lo olvides. Antes de que pudiera responder, uno de los oficiales más cercanos se arrodilló ante ellos. Su voz, filtrada por el modulador del casco, resonó grave y solemne. Reina Primus, informo, contacto hostil confirmado en el cinturón de asteroides. Flota disidente interceptando trayectoria. Preparados para despliegue de cazas y artillería. Catalina se irguió, separándose de Adrián, y levantó un puño que hizo temblar la formación. Su mirada de fuego era la misma que había mostrado al exigir su vida entre ruinas de chatarra. Formación en pinza invertida. Despliegue de escuadra de asalto número 3. Ningún prisionero. Quiero sus naves convertidas en ceniza antes de que puedan enviarme una amenaza más. Volteó hacia Adrián, como si cada orden bélica la encendiera por dentro de una forma imposible de domesticar. Sin pedir permiso, tomó su rostro entre ambas manos y lo besó con furia, justo delante de todos sus centinelas. Fue un beso rápido, cargado de electricidad y pólvora contenida. Ahora verás lo que tu reina hace cuando alguien osa tocar lo que es suyo. Adrián, todavía con el pulso martillándole las sienes, apenas logró mantenerse de pie cuando la escotilla del módulo de mando se abrió para que Catalina avanzara hacia la sala de combate. La seguían escoltas, hologramas tácticos flotando a su alrededor y una sinfonía de armas calibrándose en sincronía. Mientras tanto, a través del ventanal reforzado, Adrián vio como la oscuridad del espacio se encendía con puntos rojos. La flota enemiga aparecía como un enjambre de luciérnagas mortales, cerrando el paso hacia su destino. Por primera vez, entendió que la batalla no era solo de ella. Él, que soldaba tuercas y cañerías olvidadas, era ahora la chispa de una guerra que estaba a punto de devorar sectores enteros. Y aunque el miedo le quemaba la garganta, una parte suya, la más insólita y escondida, deseaba ver de qué era capaz Catalina cuando nadie podía detenerla. El primer impacto sacudió la nave como un martillazo de dioses. Adrián se sujetó a un barrote lateral mientras a su alrededor paneles y hologramas chisporroteaban, adaptándose a cada sacudida. A través de los ventanales blindados, el vacío del espacio se pintaba con líneas incandescentes, cazas imperiales cruzaban como cometas voraces, interceptando a las naves rebeldes que intentaban rodearlos en la oscuridad moteada de asteroides. Catalina caminaba en medio de la sala de guerra como si cada sacudida reforzara su columna vertebral. A su alrededor, oficiales gritaban órdenes codificadas, los operadores de artillería intercambiaban frecuencias de fuego y, sobre todo, nadie osaba interrumpir la mirada de su reina. Adrián sintió que sus pulmones no daban abasto. No sabía manejar un arma de plasma, no entendía nada de formaciones de asalto ni de maniobras evasivas en campos gravitatorios. Pero entonces la vio detenerse frente a un monitor que mostraba un punto de calor titilante, su taller, su viejo refugio reducido a un círculo rojo, bajo la amenaza de un bombardeo remoto que los traidores habían dejado como última burla. Catalina lo miró. No como reina, ni como soldado, sino como la mujer que había sostenido su mano bajo un techo roto y chatarra humeante. Tu casa aún está ahí. Puedo perder medio sector, pero no perderé lo que construiste para mí. Adrián, sin pensarlo, se adelantó hasta el puesto de comando auxiliar. Su voz se quebró la primera vez, pero la segunda salió firme, cargada de una certeza que ni él sabía que tenía. Usa la carga de reserva de la torre de popa. Redirige energía a los cañones de iones. No necesitan destruir el cinturón de asteroides, solo cegarlos. Y luego envía a los cazas a sus espaldas mientras queden desorientados. El oficial más cercano lo miró como si hubiera hablado en lengua muerta. Catalina soltó una carcajada tan clara que retumbó sobre el rugido de los motores. ¿Lo han oído? Obedezcan. Ahora. En segundos, la nave giró sobre su eje, desafiando la gravedad artificial que mantenía a todos en pie. Adrián sintió como el estómago se le subía hasta la garganta mientras las torretas externas rugían en ráfagas sincronizadas. Fuera, el enjambre enemigo perdió su formación, un puñado de naves salió disparado sin control, algunas estallaron contra rocas congeladas. Catalina extendió un brazo y Adrián lo tomó sin pensarlo, hundiendo la frente contra su hombro mientras el resto de la tripulación gritaba confirmaciones de victoria. Sintió su respiración contra la base de su cuello, sintió su corazón, imparable, golpeando un ritmo idéntico al suyo. Cuando la última alerta roja se apagó y un silencio triunfante llenó la sala, la reina Primus levantó la cabeza, con la mirada encendida como el núcleo de un sol. Hemos ganado. ¿Y tú? Tú me mostraste cómo. Él apenas pudo sonreír cuando Catalina,
ignorando todo protocolo, lo besó de nuevo, un beso largo, profundo, que borró de su memoria cada pieza de chatarra, cada deuda, cada noche de frío a solas. Las puertas se abrieron y la tripulación aguardó en formación, sus lanzas de plasma alzadas en reverencia. Catalina no soltó la mano de Adrián cuando avanzaron entre ellos. Cada soldado bajó la cabeza, no solo ante su reina, sino también ante el hombre que la había reparado cuando nadie más tuvo el valor de tocar el acero sagrado de su armadura. Semanas después, en los jardines colgantes de la nave insignia, Adrián caminaba junto a Catalina, ya sin blindaje ni coronas, sino con un vestido ligero que dejaba que la brisa artificial jugara con su cabello oscuro. A su alrededor florecían plantas de todos los planetas conquistados, alimentadas por luces solares suspendidas en techos transparentes. Bajo un árbol de hojas doradas, ella se detuvo y le tomó la cara entre las manos. Hoy firmaré la paz para 5 sistemas. Y mañana puedo encender la guerra en 10 más. Pero contigo solo quiero paz. Adrián sonrió, besó la palma de su mano, sabiendo que no había más imperio que sus labios, ni más corona que sus ojos suaves cuando lo miraba como hombre y no como súbdito. En lo alto, los cazas patrullaban en silencio, guardianes de un reino que se reconstruía día a día. Y bajo ese cielo hecho de acero y esperanza, Adrián comprendió que no importaba cuánto rugiera la galaxia, mientras sus dedos rozaran los de Catalina, siempre tendría un lugar inviolable donde comenzar de nuevo. Su historia, forjada entre chatarra y fuego, terminaría y volvería a nacer una y otra vez. Y siempre con el mismo final feliz, ella viva, él a su lado, y una galaxia entera rendida ante la chispa de su amor.